descubierto que este cuerpo rígido tiene dos movimientos nomás. ¿Cuáles son los movimientos? Rotación en torno a un eje y traslación. Y la suma de los dos, traslación y rotación. Por ejemplo, cuando una monedita rueda sobre mi mesa, es rotación y es traslación. Cuando mi monedita gira en torno a un eje, es rotación nomás. ¿No es cierto? Y cuando mi monedita no rota, solamente se traslada, entonces ese es un cuerpo líquido. Ahora, las particularidades que debo conocer y entender es que todas las partículas de ese mi cuerpo rígido, las partículas, ¿me entiendes? ¿No? Es una partícula, es un montón. Tienen la misma velocidad angular. Porque ninguna partícula se puede adelantar o atrasar. Porque si no se deforma, pues, y por lo tanto no sería cuerpo rígido. Todos tienen que hacer el mismo ángulo en el mismo tiempo. Tienen la misma velocidad angular el cuerpo rígido. ¡Qué bien! Después, cuando se está trasladando, todas las partículas observamos que tienen la misma trayectoria. Eso tienes que entender y ver, ¿no? Un cuerpo rígido, todas las partículas del cuerpo rígido tienen la misma trayectoria. Todas las partículas del cuerpo rígido, cuando rotan en torno a un eje, tienen la misma velocidad angular. ¿Está bien? Entonces, esas dos cosas hemos estudiado. Y ahora decimos, estudiaremos las rotaciones, bien importante, porque traslación ya he estudiado. Al primer parcial he estudiado harto traslación. Y ahora, rotación. Eso quiero entender. Entonces, esta partícula, al ser que la velocidad es tangente a la trayectoria, eso viene de capítulos anteriores. Entonces, esta partícula tiene una velocidad tangencial que es omega por RI, de módulo, ¿no? Omega por RI. Entonces, esta es la velocidad. Y si sumamos las energías cinéticas de cada partícula, ¿qué nos da? Esta es la energía cinética de una partícula. Un medio, su masa por su velocidad al cuadrado. Esa velocidad al cuadrado es omega por RI. Eso se entiende bien. En consecuencia, sumo esas velocidades, sumo esas energías cinéticas y me encuentro con esto. Un medio MI y BI es RI omega cuadrado. Al omega, RI omega. Pero como es al cuadrado, tengo cuadrado y cuadrado. Y descubro y digo, ¿este qué es? ¿Qué es este término que es la sumatoria de la masa MI por RI al cuadrado? ¿Y qué es RI? RI tienes que entender que es la distancia de la masa al eje de rotación. La distancia de la masa al eje de rotación. Ese es RI. Entonces, digo, esto es RI al cuadrado de todas las partículas. Entonces, definimos una magnitud. A esta magnitud se le llama momento de inercia. No, ahora no es necesario que te aprendas de memoria las unidades, porque tú lo puedes deducir. Kilogramo, metro cuadrado. ¿Listo? ¿Ves? Facilito. Entonces, este es el momento de inercia. Pero este momento de sumatoria es para masas discretas, ¿entiendes? Discreta, no es como una pata-pata. Una masa aquí, otra masa aquí, otra masa, entonces es discreta. Pero si es continua,
esta sumatoria se convierte en una integral. Es lo mismo, pero es una sumatoria infinitesimal. Y este es el momento de inercia. Momento de inercia del cuerpo rígido respecto al eje de rotación. Es respecto al eje de rotación. Esta R depende. Porque la distancia de la partícula al eje de rotación. Entonces, depende mucho la ubicación del eje de rotación. Bueno, ahora me puedo pasar, ¿no? No solamente un mes, varios meses me puedo pasar calculando momentos de inercia. Pero no, pues, eso corresponde a un capítulo de cálculo, cálculo 2 lo que es, cálculo de momentos de inercia, porque el ingeniero tiene que saber calcular momentos de inercia. Entonces te dan en cálculo, porque es matemáticas, ¿no es cierto? Hay que integrar en matemáticas, pero para nosotros no lo utilizamos y nos dicen los científicos, los grandes entendidos en el desarrollo de la mecánica, nos dicen, en el oído nos dicen, ¿no? A voz baja, el momento de inercia juega el mismo rol que la masa cuando se tiene que trasladar. Por eso es importante que conozcas el momento de inercia respecto del eje de rotación. Así nos dice. Entonces, como no tengo que pasarme calculando momentos de inercia, acudo a un libro y me copio. O entro al internet y saco los momentos de inercia. ¿Han hecho eso, jóvenes? ¿Alguien ha hecho o no ha hecho nadie? Sí, ingeniero, hicimos. Y hay un montón. ¿Vos has sacado de un libro o has sacado del internet? Yo del internet. Yo igual del Hay, internet, hay ingeniero. un montón, ¿no ves? Hay cálculos de momento, hay cálculos de momento de inercia. Si quieres Sí, doctor. estudias, pero lo que nos interesa es utilizar ese momento de inercia para estudiar el movimiento del cuerpo rígido. Entonces, es extenso, depende cuánto quieres y tienes en tu parte de investigación. Muy bien, entonces yo he sacado algunos, entonces a esto se le llama energía cinética rotacional. ¿Por qué es rotacional? Porque es de rotación, no seas idiota, ¿no ve? Estoy diciendo rotación, entonces no es energía, entonces porque hay dos energías en el movimiento del cuerpo rígido, sí pues. Una energía cinética de traslación y otra energía cinética de rotación. A ver, ve pues, a ver, hazles rodar a tu monedita. Se traslada y rota. Entonces hay dos energías cinéticas. Este es de rotación. Un medio momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Pero este omega, no te vas a olvidar, ¿no? Este omega es RI por omega. O sea, es una velocidad tangencial. R por omega. Es una velocidad tangencial. Acá es igual omega. Es BI o B tangencial sobre R. La distancia del cuerpo al eje de rotación. Entonces eso hay que recordar bien. Entonces, ese es el momento de inercia. Está bien, te felicito, hermano. Y yo también he sacado, ¿no? Momentitos de inercia del librito, pues, del Zen y del Ciego, de esos libros, ¿no? Mis momentitos de inercia. Ahora, tú me has sobrado, porque tienes una tablita más completa. Estos son de los libros apicitos y tú has sacado del internet. Está bien, pues. Pero siempre dicen respecto del centro de masa, respecto del centro de masa, respecto del centro. Este no me dice. No me dice porque el eje de rotación es este. Entonces no es respecto del centro de masa. Es respecto a un eje, aquí dice,
barra larga, delgada, con eje de rotación a través de un extremo. Mientras este otro me dice por el centro de masa. Me dice centro de masa. Así, entonces esta tablita es oro para el tercer parcial, es oro para tu formación como ingeniero. En particular, los civilachos siempre van a referirse a momentos de inercia, igual que los electromecánicos, todos, ¿no? Inclusive los ingenieros de alimentos, que ahora son una ingeniería muy importante, ¿no? Porque hay que desarrollar, ¿no? La ingeniería de los alimentos, la química, tan importante la química. Entonces, todo eso hay que estudiar, hay que aprender. Les felicito a los jóvenes que están haciendo ingeniería de alimentos. Tenemos que estudiar. Bien, entonces nos hemos propuesto el día de ayer, ¿no? Hacer el momento de inercia de estos 4 cuerpos. Una masa M, otra masa M, otra más aquí, otra más aquí. Pero el eje de rotación es este. Este es el eje de, está rotando. ¿Y cuál es su momento de inercia? Entonces, esta masa M minúscula, no hay brazo, pues, no hay brazo de rotación. Entonces, no hay su momento de inercia, tampoco de este. Pero de este tiene su brazo de rotaciones A. La distancia del eje de rotación a la masa es A. La distancia del eje de rotación a la masa es A. Entonces, el momento de inercia, como es como la masa, lo sumo, ¿no? Momento de inercia, entonces lo sumo, m a cuadrado. Y su momento de inercia resulta ser, en ese caso, m a cuadrado más m a cuadrado, 2m a cuadrado. Y su energía cinética, su momento de inercia por omega cuadrado. ¿Y cuánto es su momento de inercia? 2m a cuadrado. Por lo tanto, su energía cinética de rotación resulta ser m a cuadrado, omega cuadrado. Entonces, ese es el momento de... ¿Has entendido? Bueno, y ahora decimos, inciso B. ¿Cuánto vale el momento de inercia cuando el eje de rotación está aquí? Eso me dice, ¿cuánto vale? Ahora, ya su eje de rotación está aquí, ¿no? Por este punto O, su eje de rotación. ¿Cuánto es el momento de inercia? Calculámelo, hermanito, y avísame rapidito. Ubicate el eje de rotación. Inciso B dice, supongo que el sistema da vueltas en el plano XY en torno a un eje, el eje Z, ¿no? Calcular el momento de inercia y la energía cinética de rotación. Si calculo el momento de inercia y la energía cinética rotacional, su momento de inercia, omega cuadrado. Y es eso. ¿Cuánto es el momento de inercia? Rápido. Anoto al joven. ¿Ha venido la Crazy o no? Sí, jefe, Bravo. estoy Crazy, tienes que decirme presente en la lucha. A ver, Crazy. presente en la lucha. Eso, así ves, porque tú eres de la Facultad de Ingeniería y estamos luchando para formarnos como ingenieros. ¿Cuántos momentos de inercia? Rápido. Escucho. ¿Ya está? ¿Listo? 2m 2m mayúscula Por A más cuadrado 2m por A cuadrado más 2m minúscula por b cuadrado. correcto. Porque para este M mayúscula su brazo es este. Para este M mayúscula su brazo es este. Entonces, M a cuadrado más M a cuadrado. Ahora de este, su brazo es este. MB cuadrado, MB cuadrado. En el anterior, en el inciso A, no había su brazo para M minúscula. Ahora hay.
Y por lo tanto, su momento de inercia es m al cuadrado, mb cuadrado, mb cuadrado. Se suma como la masa y tengo este momento de inercia. Su energía cinética, un medio momento de inercia que he calculado y me sale esto. No es lo mismo inciso A, inciso B. Resulta ser no igual, diferente. Entonces, ese es los cálculos ahora que tengo que hacer. Aparece movimiento de rotación. ¿Ya? Entonces, es bien importante. A ver, analizaremos esto. Analizaremos. Pero no puede estar ausente en esta clase de 11 de mayo nuestra amiga Crazy. Crazy. Presente la lucha. Por favor, Crazy, analizamos. Ya. Esfera que rueda hacia abajo por un plano inclinado. Analizamos el movimiento de rodamiento de una esfera sólida por un plano inclinado. Calcula la rapidez traslacional del centro de masa en la parte baja del plano inclinado y la magnitud de la aceleración traslacional del centro de masa. ¿Ve? Ahora ya tienes una esfera que rueda. Entonces dices, un ratito, chango, charango. El centro de masa, que estaría en su centro de la esfera, a manera que rueda, describe una trayectoria paralela al plano. ¿No es cierto? El centro de masa, observa, describe una trayectoria paralela al plano. Por lo tanto, este es un medio, la masa, por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Esa es su energía cinética. Acá su velocidad es 0, acá tienen otra velocidad, pero es un medio la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Por qué baja esta esfera? ¿Por qué? Por su peso, pues hay una fuerza, el peso. Y por el peso se cae. Por eso no es cierto. Tú, por ejemplo, si estás parado, así está pendiente, te caes, hermano. Tu centro de masa te obliga a que. Y dices, ha bajado dando vueltas. ¿No es cierto? Entonces ya tienes dos movimientos. Uno, mira, el centro de masa traslacional, dice aquí, mira, es verdad, traslacional, ¿no? Y también a esta energía de traslación lo sumo la energía cinética de rotación. ¿Por qué rota? Tengo que explicarme. La única fuerza que está actuando aquí puede tener rozamiento y tiene que tener rozamiento, porque si no hay rozamiento, se desliza. Ahora yo ya no quiero que se deslice, como en los problemas que hemos hecho en los capítulos anteriores. Ahora quiero que rote. Entonces tiene que haber rozamiento. El rozamiento, atende bien, se encarga que rote. El rozamiento, ya le hizo un trabajo en hacerle rotar a la esfera. Y también el peso hace que baje. Entonces hay dos fuerzas, digamos. Uno es el peso y otro la fuerza de rozamiento. Pero no voy a analizar eso. Simplemente voy a analizar que esta esfera está a una altura h. Dibújate bien bonito y te sigo explicando, ¿ya? Dibújate bien. Son problemas conceptuales muy importantes para su análisis.
¿Ya has dibujado? Me tienes que avisar, hermano, si no me vas a tener esperando. Me avisé dibujado, me dice. Utilizando la lista de útiles de los chinos. Ya lo tengo dibujado, doctor. ¿Ya? El resto, hermanos, amigos, Yo igual tengo dibujado de ingeniero. todo bonito. Yo tengo ingeniero. No tan bonito. Ahora pero analizo. dibujado. Ahora, gracias. Ahora analizo. Mira, esta hipotenusa es X. Esta altura es H. Entonces, este es el centro de masa. No me vas a decir, no sé centro de masa. No me engañes, hermanito. Ya has tenido colegio, has tenido prefag. No vamos a perder el tiempo. ¿No ven? Entonces, en este caso de la esfera, acá está el centro de masa. Una masa puntual, así hemos estudiado, ¿no ven? Baja. ¿Qué energía ha disminuido? Energía potencial, ingeniero. Esa energía potencial, ¿en qué se ha convertido? Energía cinética. Energía cinética, pero ¿de qué? Está muy bien, gracias. Energía cinética. Pero esta vez tiene energía cinética de rotación. más. Traslación. Excelente. Eso es todo. Eso es todo. Nada más. Eso es todo. Mira, acá está. La energía cinética es. ¿Esta qué energía es? ¿Estás viendo, hermano? Se ve, doctor. ¿Qué es? ¿Esta energía de qué es? El primer término de la derecha. Energía cinética de rotación. Rotación. Excelente. Entonces tengo que conocer el momento de inercia y la velocidad angular. Este otro término, ¿qué es? El segundo término de la derecha. Este es rotación y este Traslación. listo, nada más. Eso es todo, hermano. Y ahora trabajo. Uy, ahora me duele mi cabeza, me vas a decir. He pensado mucho. ¿Cómo, pues, hermanito? Ahora ya aparece ese razonamiento. Antes decía, baja el cuerpo. Dice, ya, baja el cuerpo. Ahora tienes que tomar en cuenta, ahora se toma en cuenta el de traslación y el de rotación. Hay que pensar. Y dice, su energía cinética es una parte rotando y otra parte trasladándose. Ya no hay más. Ahora ya está aquí. Y ahora voy a trabajar sobre esto. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, pero la velocidad del centro de masa, aquí, es R, su brazo, por la velocidad angular. Es una condición de rodadura pura. Para que rote, tiene que cumplirse esto. La velocidad del centro. Solamente para la esfera, no, chango. Es para todo cuerpo que rote. Es una condición de rodadura pura. Si en vez de la esfera tengo un cilindro, lo mismo, chango, condición de rodadura. Y si tengo un anillo, lo mismo, pues, es una condición de rodadura. Entonces aquí está rotando. Velocidad en el centro de masa por R omega. Entonces, ahora utilizo esto y voy a calcular. Entonces, un medio, el momento de inercia respecto del centro de masa, porque estoy pensando que el eje de rotación es el centro de masa, en torno a eso están rotando. ¿No ven? Y el centro de masa se traslada. Correcto. Entonces, es un medio, el momento de inercia respecto del centro, más omega cuadrado. Omega cuadrado es
velocidad del centro de masa sobre R al cuadrado, más un medio. Y hago operaciones y he calculado la energía cinética total, ¿no?, de la esfera que baja. Es un medio el momento de inercia sobre R cuadrado más M. ¿Listo? M. Y sacas factor común, la velocidad del centro. ¿Listo? Ahora me puedes decir, en este momento puedo ver cuánto es el centro de masa de la esfera. ¿Cuánto es el centro de masa de la esfera respecto del centro de masa? ¿Cuánto es? En tu tabla. Si no has hecho, hermano, te estás atrasando, no es mi culpa. Yo ya te dije que tienes. De la esfera, ingeniero, 2/5 de la masa por R al cuadrado. Correcto. Voy a reemplazar después. Ya sabes. Ya está bajo la manga tu resultado del momento de inercia. Entonces aquí dices, pongo ese momento de inercia, la masa se me va a salir y me dice que es un cuerpo de masa M, R, entonces ya he calculado. Ya he calculado. ¿No ven? Entonces eso es. Ahora bien, ahora te he dicho, esta energía potencial se va a convertir en una energía cinética total, o sea, de rotación más traslación. Eso hago ese análisis. La variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es cero. ¿Listo? Eso es todo. La variación de la energía cinética final es esto, su energía cinética final. Inicial cero, porque no tenía energía cinética inicial. Energía cinética final menos energía cinética inicial. Ahora, más la variación de la energía potencial. Energía potencial, cero, final cero, inicial MGH. MGH. Y por lo tanto, despejo, ¿ve? Y he calculado la velocidad del centro de masa. Qué difícil es, hermano, avísame a ver. Es bien difícil, no es difícil. Quiero escuchar. Que sea una voz femenina. ¿No hay, chicas? ¿No hay chicas en mi curso? ¿No hay la Crazy? ¿Se ha vuelto varón la Crazy? No, hija, aquí estoy. Entonces, despejas, ves centro de masa y has calculado. Ahora aquí puedes emplear a 2/5 mr cuadrado, haces operaciones y tienes la velocidad del centro de masa. ¿Es listo? 2/5 mr cuadrado, m, y resultados que te sale, la velocidad del centro de masa es 10 séptimos de g por h a la 1 medio. Antes era 2GH. 2GH era. Ahora ya no, ¿ve? Porque parte ha sido energía cinética de rotación. ¿Listo? Has logrado la velocidad del centro. Uy, qué difícil era. No, manita, has visto. Pero tienes que tener en tu tablita esto. O si no, tienes que calcular. Uy, uy, uy. Paloma. Bien bonito te lo hago, ¿viste? ¿Ven? Entonces, variación de la energía cinética más variación de la energía es ser conservación de la energía. Si quiere le pongo aquí conservación de la energía, ¿no? Si quiere le pongo. Entonces, conservación, ¿no? De la así, no es así. No es así. Energía, sí creo que es. Listo, entonces ahí está. Conservación de la energía. Entonces aplicas y tienes la velocidad del centro de masa. Ahí está. Calcule la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa.
Entonces, cuando tengo que hacer la aceleración del centro de masa, tengo dos caminos. Uno, cinemática, y el otro, aplicar torques. Después voy a estudiar con torques. Ahora aplicaré cinemática, ¿no? Entonces, la velocidad al cuadrado, ¿no?, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que es 0, ¿no es cierto?, más 2 veces, ¿qué es eso?, de la aceleración por el desplazamiento. Y aquí sacas que 2 veces la aceleración del centro de masa por el desplazamiento es esto, y por lo tanto sacas 7/5 de G seno de teta. ¿Ya? Te dejo meditando, hermano, y me dices, dentro de unos minutitos yo estoy... Relax, 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 relax. You're okay, you're okay, you're okay, you're okay, you're okay. Hold on. Relax, 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 relax. Shh. What is my internet bad? Peter, I think I'm fine. I just checked my... Relax, 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 relax.
¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, ese es el cambio. ¿Ya? Sí, joven, habla, hermanito. Porque no es bueno quedarse con la duda. Entonces, Normal, se entendía normal, ingeniero. ya, correcto. Ahora, ¿no? Pero resultados que no siempre nos dan el momento de inercia respecto del centro de masa, no siempre. En muchas situaciones me dan respecto a otro eje de rotación y que no es del centro de masa. Entonces, tendríamos que calcular. Pero sin embargo, existe un teorema, que es el teorema de Steiner, el teorema de los ejes paralelos, el teorema de Steiner, ¿ya? ¿Qué te dice el teorema de Steiner? El teorema de los ejes paralelos, ¿qué te dice? Te dice, el momento de inercia es igual al momento de inercia del centro de masa del cuerpo más la masa del cuerpo por la distancia entre los ejes paralelos. Un eje por el centro de masa y el otro eje por donde estás rotando. Entonces, la distancia al cuadrado. Esta D es la distancia entre los ejes paralelos. Por eso se llama ejes paralelos. El teorema de Steiner. Entonces, con este teorema de Steiner, ¿no? Ya puedo sacar el momento de inercia respecto de cualquier otro punto. ¿Ya? Entonces, ese es el teorema de Steiner. No te vas a olvidar, hay que aplicarte eso, ¿ya? Yo puedo aplicar en este momento, considerando acá el eje de rotación instantáneo, aquí, en este punto. Entonces va a ser el momento de inercia del centro de masa, más, ¿no? La masa de la esfera por distancia al cuadrado. Entonces, en este caso, ya que tiene rodadura pura, su velocidad en ese... Después, no te quiero complicar, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Entonces, la tarea para ti es entender bien el teorema de Steiner, te lo estoy presentando, y el teorema de Steiner. Listo, ahora hay que hacer aplicación. Vamos a tener la oportunidad en las próximas clases, el teorema de Steiner. Pero ahora aparece esto, momento de torsión, o sea, torque. Entonces, es bien importante el torque, ¿ya? Ahora, en esta clase, lo que vamos a hacer es estudiar el torque, el momento de torsión. Nos han enseñado en colegio bastante esto del torque, porque es importante. Un cuerpo está en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0. Está en reposo. Pero puede rotar. Entonces nos dicen, para que no rote, la suma de los torques tiene que ser igual a 0. Entonces, si cumple que la suma de fuerzas es igual a 0, traslación, y la suma de torques igual a 0, rotación, por lo tanto el cuerpo está en equilibrio. Entonces hay que hacer cumplir esas dos condiciones para que esté en equilibrio. Uno, de traslación, suma de fuerzas igual a 0, y el otro, suma de torques igual a 0. Condición de equilibrio. Ahora vamos a entender o repasar lo que es un torque. Y también se llama momentum, ¿no? ¿Con qué otro nombre lo han estudiado? A ver, ¿quién me puede recordar? ¿Con qué lo han estudiado ustedes el torque? ¿Con otro nombre? Torque. A ver, ¿quién recuerda en colegio? Pues? ¿Quién recuerda?
¿Nadie ha estudiado torque? Yo recuerdo como magnitud vectorial, más o menos, el torque, o estoy equivocado, ingeniero. Es un vector, hermano. Gracias, es un vector. Es un vector, el torque es un vector. ¿No? El torque es un vector. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a dar la definición. Observa. Esta es una es una herramienta, tú lo conoces, ¿no es cierto? Y acá tienes una tuerquita. Entonces, esta tuerca, bueno, esta herramienta le va a hacer rotar a esa tuerca. Entonces decimos que esta fuerza está ejerciendo un torque. Un torque está ejerciendo esta fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? El torque tiene que ver con la rotación del cuerpo. El torque tiene que ver con la rotación del cuerpo. Entonces, esta tuerquita tiene que rotar y entonces vamos a ejercer un torque y hacemos un torque. Lo mismo, ¿no ve? Si estamos de monaguillos en la iglesia de San Francisco y nos dice, vaya a abrir la puerta. ¿Dónde tenía que jalar para abrir fácilmente la puerta? ¿Quién me puede ayudar? Estamos de monaguillos y nos dicen, vaya a abrir la puerta de la puerta de San Francisco. ¿Cómo tendría que hacer? ¿O dónde tendría que aplicar la fuerza? En la perilla, creo, o me equivoco. Entonces, tú observas, está bien, tú observas, por ejemplo, que tienes ahí las bisagras. Entonces, ahí esas bisagras le conocen con el nombre de goznes, ¿no? Entonces, si aplico mi fuerza cerca a los goznes, cerca a las bisagras, no voy a poder abrir. No voy a poder abrir, es imposible. Tengo que aplicar una fuerza lo más lejos que pueda de las bisagras. Y así abro fácilmente, ¿no es cierto? ¿Tú tienes en tu casa en este momento puertas o no? Sí, doctor. A ver, abrí la puerta, pero aplica tu fuerza cerca a las bisagras. Difícil, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más alejado estás de las bisagras, aplicas menos fuerza y se abre la puerta. Entonces, ese es el torque. Esta distancia de la fuerza al torque, de la fuerza a la pieza en este caso, se llama brazo. Este es el brazo, ¿no? Y esta es la fuerza. Este es el brazo y esta es la fuerza. Bien, listo. Entonces, ¿has dibujado esto? Dibujate más o menos, ¿verdad? Ponle una flecha, no sé, dibujate, hermano, y te voy a explicar, ¿ya? O vamos a explicarnos, vamos a conversar. Dibujar lo más bonito que puedas. Y hace frío, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nomás que tomar juguito de mandarina. O vamos a tener que tomar juguito de naranja. Si has dibujado, me avisas. Ya lo tengo dibujado, doctor. ¿Listo? Entonces, ¿no? Ahora digo, este es el brazo, ¿no? Acá está el punto de aplicación de la fuerza y la distancia perpendicular
a la pieza. Este es el brazo se llama. Entonces, esta fuerza se puede descomponer por una componente vertical y una componente horizontal. Conociendo este ángulo, esto es F coseno de phi y esto es F seno de phi. Entonces podemos descomponer y nos olvidamos de esta fuerza, porque las componentes reemplazan a la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, ¿cuál de estas dos componentes, la F seno de phi, la F coseno de phi, hace de que rote esta herramienta, esta pieza? ¿Cuál? La F F seno de phi. Entonces, ese es el torque. El torque lo simbolizan con tau, es R, F, seno de phi. Ah, ya. Ese es el módulo del producto vectorial. El módulo del producto vectorial R por F. Porque el producto vectorial es el módulo de R, el módulo de F y por el seno del ángulo que forma. Geométricamente es esta área. Geométricamente. Entonces, es lo que acabas de decir. R, F seno de phi es el módulo del producto vectorial R por F. Entonces, por lo tanto, el torque, ¿no?, es R, F seno de phi, que es también igual, es equivalente, porque R seno de phi, observa, esto es una prolongación de la fuerza, la línea de acción, y la distancia perpendicular es D. Y si observas, esta distancia D es R seno de phi. Esto es R seno de phi. Entonces, por lo tanto, puedes ver que el torque es R, F seno de phi, o simplemente F por D, la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto. Entonces, este es el torque. Es el módulo del producto vectorial R vector por F. ¿Está bien, hermano? ¿Está bien, amiguitos? Sí, doctor. Torque, no te vas a olvidar. Entonces, ese es el torque de una fuerza, ¿ya? Entonces, ahora, dibujate Steve, así como a mano alzadita, como quieras. Si quieres, no dibujes el cuerpo, le pones el punto nomás. Simplemente que aquí tengo dos torques, uno debido a la fuerza F1 y otro debido a la fuerza F2. Y este es el punto O. Y queremos sacar el torque respecto del punto O. Dibujate y me avisas cuando esté dibujado y seguimos discutiendo. ¿Me avisas? Yo lo tengo, doctor. ¿Listo? A ver, una voz femenina. No hay voz femenina, no quiere. Se han enojado. Un cachito ingeniero, me gusta dibujar a mí también. Se ha dibujado, las chicas no quieren hablar conmigo. ¿Qué puedo hacer? A ver, una chica que me diga que ha terminado, pues, o no. Que ya está dibujado. Ingeniero. Ah, qué bien. ¿Quién es la que me ha hablado? Deme su nombre. Natalie, ingeniero. ¿Qué? No he escuchado tu nombre. Natalie, ingeniero. Natalie.
Natalie, hay una canción, ¿no ve? De Natalie, antigua, ¿no ve? Y que nos traen al recuerdo. Natalie, creo que es argentino, ¿no? O es inglés. Con el nombre Natalie. Natalie, ¿conoces esa canción? Sí, Dime. no, ingeniero. No, vas a buscar, ¿ya? El resultado es que en un paralelo de informática una chica se llama Elsa. Y le hemos pedido que cante Elsa. Y ha demorado harto y últimamente, ¿no? Han hecho una reunión y me han invitado y he ido. Han hecho un vinito, una copa de vino, una marraquetita en pedacitos, o sea, una baguette, como dice el pan francés, y con quesito y vino. Es estilo francés las reuniones, ¿no? Entonces hemos tomado y ha cantado la amiga Elsa, y han cantado ahí todos así, bonito. Así hay que tener el corazón contento, no hay que tener el corazón triste, macanas. Bueno, entonces ahora hago el torque. El torque de F1, aquí es igual. F1 por D1, muy bien. El torque de F2, F2 por D2. Pero es un vector. A ver, veremos sus efectos. ¿Estás de acuerdo, no es cierto? El torque de F1 es D1 por F1. El torque de F2 es D2 por F2, su módulo, ¿no ve? Además, distancia perpendicular. Pero los efectos que producen a este punto son diferentes. Por ejemplo, el F1 le quiere hacer rotar al cuerpo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Estás de acuerdo o no? Mira. Sí, doctor. Mientras que la F2 le está haciendo en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y por lo tanto hay un torque resultante. Entonces tú dices, este es positivo y este es negativo, o viceversa. Pero es la diferencia vectorial de los dos torques. En este caso, le quiere hacer rotar en el mismo sentido de las agujas, en el sentido contrario de las agujas del reloj, y en este otro caso, en el mismo sentido de las agujas del reloj. ¿Cómo determino? Pongo mi dedo aquí y veo qué quiere hacer esta fuerza. Quiere hacer así. Pongo mi dedo aquí, ¿qué quiere hacer esta fuerza? Quiere hacer así. Y por lo tanto, el torque total es la suma de los torques. Torques representamos con este tau. Otros le llaman momento, en colegio le llaman momento, hasta me acordé, ¿no? Entonces, el torque es tau. Es el torque de la fuerza 1 más el torque de la fuerza 2. Y si hubiera una fuerza 3, el torque de la fuerza 3. Una 4, sumo los torques. Y por el suma de torques, en este ejemplito, hay dos fuerzas. Uno, digo, va a ser positivo, yo me impongo, yo pongo la condición. Y digo, va a ser positivo el torque si le hacen rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Para mí eso va a ser positivo. Entonces el otro va a ser negativo. Por lo tanto, el torque de F1 es positivo y el torque de F2 es negativo. Entonces las resultantes es, tú te pones las condiciones, no son únicas. Tú es el que estás aplicando torques y dices, para mí el torque va a ser aquel que hace rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, positivo, ahí le pones positivo. Y en lo otro nega. El resultante es la diferencia de los dos, entonces es el torque total. ¿Alguna pregunta, Tigres? Tigres, tú sabes que el Bolívar ha ganado, pero no importa. Digamos Tigres, así.
Por mi parte, ninguna, doctor. Correcto, muy bien, gracias. ¿Otros? Todo claro, Todo claro, ingeniero. Todo Todo por el claro. momento. Confirmo, ingeniero. Entonces, puede haber varias, pues vamos a seguir, estamos empezando, pues, hermano. Pero ya son 2 clases que nos ha ido, tenemos que recuperar. Pero tampoco puede ir rápido sin explicar, ¿no es cierto? Tengo que ayudar, pues, a mis amigos. Ay, 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 ay. Paloma. Ay. Dibujaré esto. Sacaré el torque total. Dibujaremos y sacaremos el torque total. Rapidito. Primero, dibujar. Me avisa, he dibujado. Y después te digo, saca el torque y me dice, he sacado y discutimos, conversamos así. Y así vas a aprender. Si no participas, no vas a aprender. No, I got you. I got you. Don't worry about it. Me avisas cuando has dibujado, ¿ya? Puedes dibujar de frente, un círculo y otro círculo. Eso ya depende de vos. Hay un paquete que aprenden los civilachos, los mecánicos sobre todo también, ¿no? SolidWorks se llama, ¿no? SolidWorks, para dibujar piezas. Tienen que aprender. Cuando aprendan, Yo lo tengo, doctor. me van a avisar y yo les voy a dar tarea. ¿Ya está? Sí, doctor. Yo Ya. lo tengo. Listo. Amigos, amiga, una voz femenina. Chicata. Ya ha dicho un varón. El otro. No ve que dicen chacha guarmi, tienen que escuchar una voz femenina, pues ya ha dicho un varón. A una chica. Ya está, ingeniero. Ah, chicata, ya está entonces. Bien, entonces ahora ya has hecho, ahora saca el torque resultante. El eje de rotación, como tú puedes ver, es el eje Z, este eje Z. Este va a empezar a rotar así. Entonces, ¿cuál es el torque total? No creo que rote así. También puede, pues depende de T2, ¿no? Puede también rotar así. Y también puede rotar así. Pero por el, como nos presentan en el dibujo, T1 es mayor que T2, R1 es mayor que R2, parece que este va a rotar así. No es cierto. Entonces, ¿cuál es el torque total? Avísame. So sweet. Thank you. ¿Ya está? Entonces, como hemos adaptado aquí arriba, que es positivo si hacen rotar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, manteniendo ese criterio, entonces este sería positivo. Este. R2 por T2, este. Y este sería negativo. Manteniendo el criterio, se dice, considero positivo si hacen girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Hay que poner bien clarito.
Entonces estamos manteniendo el criterio anterior y claro está, este es más grande que esto. Por el gráfico, R1 es más grande que R2 y T1 es más grande que T2, que al hacer la resta me sale negativo. ¿No? Hacer la resta me sale negativo, entonces yo llego a la conclusión, ¿no?, que este está rotando en el otro sentido, y punto, nada más. Su valor es la diferencia de estos dos. ¿Has entendido? ¿Se entendió, jóvenes? El torque es el brazo por la fuerza, el torque el brazo por la fuerza, pero hay que dar un sentido, porque son vectores. Entonces yo digo, voy a ser positivo si gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces en ese caso, T2 es positivo y T1 es negativo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eso es criterio arbitrario. ¿Alguna pregunta? Ninguna por el momento, sí. Me voy a preguntar, cuidado, porque después ya voy a ver aplicaciones, voy a morir y después no. Freddy Rodríguez, ¿has entendido? Sí, doctor, yo lo tomé como el sentido horario como positivo, pero sí me salió lo mismo. Claro, ya vas a hacer eso, ya va a haber los problemas, vas a aplicar. Natalie Nicole, que estoy triste porque no escucho tu voz. Sí, ingeniero, yo igual entendí. ¿Has entendido? ¿Ya? Entonces, ¿estás viendo la pantalla? ¿Estás viendo? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, es esto. ¿Estás viendo, no? Sí, se ve. Y ahora, seguimos. Ahora dice, el objeto, con esto voy a terminar mi clase. Estoy dando muchos conceptos muy importantes de dinámica del cuerpo rígido. Y hay que aplicar eso. Entonces, el lunes que vamos a chequearnos, vamos a hacer ya aplicaciones. Si no has estudiado este fin de semana, voy a descubrir y me voy a decepcionar. Voy a decir, tanto esfuerzo para nada, mejor ya que sea, me voy a enojar. Entonces tienes que hacerme una promesa que vas a estudiar rotación este fin de semana. Todo bonito, y el lunes ya aplicamos, y ya hemos terminado dinámica del cuerpo. Entonces, ahora tengo un objeto rígido, un cuerpo rígido, bajo un momento de torsión neto. ¿Qué quiere decir? Que el torque no es cero. El torque es diferente de cero. Como el torque es diferente de cero, el cuerpo rota. Cuando el torque es diferente de cero, el torque rota. ¿Por qué? Porque el torque es el responsable, el encargado de hacer rotar. ¿Y cuál es el encargado de que se desplace, que se traslade? La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero esa aceleración, ¿a qué había sido igual? La aceleración del centro de masa. Eso había sido, has visto, hemos aplicado. Y el torque es el brazo por la fuerza. Y si existe, entonces quiere decir que está rotando. Ahora vamos a hablar sobre eso. Un cuerpo rígido bajo un torque neto. Si quieres así, también te puedes anotar. Entonces acá tengo una masa, M, que está rotando. Ah, está rotando. Entonces tiene pues un torque neto, porque está rotando. Si no, no tendría que rotar. Entonces digo, hay dos fuerzas que actúan, no nada más que hay dos fuerzas que actúan sobre él. Una en la dirección radial, eso viene ya de los capítulos anteriores, y el otro la fuerza tangencial.
estas dos. Este es tangencial, este es radial. ¿Cuál de las dos hace que rote? Avísame. ¿Cuál es la responsable a que rote esa masita M? Tangencial. La tangencial dije. Tangencial, Doc. No te vas a olvidar. Porfa, no te vas a olvidar. Así analizamos. Que rote, tengo que hallar el torque de esta fuerza, porque estoy haciendo la condición de rotación. Entonces su torque va a ser pues F sub T, o sea, la resultante de la fuerza tangencial por su radio. Y listo. Claro, y si hay un montón de masas, es RI, voy a sumar y me va a aparecer momento de inercia, parece. Entonces, acá tengo ahora el elemento de masa y acá tengo R. Entonces, acaba de decirme que este es el responsable de que rote. Bueno, entonces, el torque, ¿no? Total es la masa por la aceleración tangencial, ¿no es cierto? Alfa por R cuadrado. ¿Es verdad o no es verdad? La aceleración tangencial, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la aceleración tangencial? Te lo voy a escribir, hermano. Aquí voy a volver. Te lo voy a escribir, ¿ya? Quiero que aprendas, quiero que seas el más capo de la facultad. Voy a borrar esto. Voy a entrar. A ver, voy a entrar. Ya, voy a compartir. ¿Estás viendo mi pizarrita? Se ve, doctor. Sí, normal, ingeniero, ¿sí? Se ve, ¿no ve? Bien lleno de números. Así es, pues, muchacho. Ahora bien, me están preguntando la aceleración tangencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Póngale suma de fuerza, lo que tú quieras, hermano. A ver, voy a escribir como están en la presentación. Suma, ¿no? Así creo que es suma de FT, te dice, F tangencial. Pero ya, eso ya hemos estudiado, ahora ya no tengo que tener problemas. Tangencial, ya. Es igual, ¿no es cierto? Esta suma ya, lo mantendremos, esta suma ya listo. F es a la masa M, que lo hemos puesto en I, a la masa I, por la aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial, ¿recuerdas a qué es igual la aceleración tangencial? Sí, doctor, creo que es aceleración angular por el radio. Sí, pero suponiendo que no tenemos eso, hermano, eso, entonces yo sé que es la derivada del módulo, ¿no es cierto? Acá tendría que ponerle B sub I también, pues. ¿No ve? Porque su brazo es, es I. Me estoy queriendo complicar, ¿no ve? No. Bueno, quiero ayudarte, ¿no? Porque para mostrarte que tú sabes. Así es. Entonces, es así. Y ahora, sigo escribiendo, ¿no? Sumatoria, MI, ahora, esto, de BI. Entonces, digo, ahora tengo que hacer de BI. ¿A qué es igual BI?
la velocidad I, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Voy a suponer que es constante la velocidad angular. Voy a suponer. ¿A qué es igual? Ve, te debo mandar al prefac. A RI, ¿no es cierto? Por omega, omega sub I debería ponerle. Pero voy a ponerle omega nomás. RI por omega. Así. Y esto es respecto del tiempo. Como es un cuerpo rígido, entre la posición de esta masa no cambia. Si cambia, entonces no es rígido. RI es constante, ¿o no? Si no, se deformaría. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo? Entonces la masa por la aceleración. Entonces, ahora esto es sumatoria. MI sale. MI. Ahora, al derivar, entonces me sale de RI sale, ¿no es cierto? RI sale. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Sí, doctor. ¿Por qué? Sí, ingeniero. Si no es constante, entonces se deforma el cuerpo. Tiene que ser constante, porque no se tiene que deformar el cuerpo. Lo que sí puede cambiar es la aceleración. Tampoco todos tienen que tener la misma aceleración angular, el mismo omega. Entonces acá le pongo I también. ¿Y qué tengo? De omega de t. ¿A qué es igual de omega de t? ¿Qué es de omega de t? ¿Alfa? A aceleración angular. ¿Está bien? Sí, doctor. Entonces es alfa. Alfa. Así me sale. MI, RI por alfa. Listo. Ahora, el torque, ¿a qué es igual? El torque, ¿está bien hasta aquí? Sí, ingeniero. Entonces, Sí, doctor. ¿el torque a qué es igual? Hemos dicho que el torque se simboliza con tau. Tau. El torque en I vamos a poner el torque en I. ¿A qué es igual? Es igual a RI por FI, ¿o no? Sí, doctor. Pero este FI es tangente. R, I, por FI. Pero este FI es FI tangente. ¿Estás de acuerdo o no? F tangente. Porque si no, no hay. Así sería el torque. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, por lo tanto, ahora, a esta ecuación lo multiplico por RI. Y sumo, voy a tener la suma de los torques. Voy a tener la suma de los torques. Entonces voy a tener la suma de todos los torques. Entonces la suma de todos los torques, tau I, tau I, o sea, el torque resultante, me resulta que nada más que es la suma también de MI por RI al cuadrado. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, doctor. Porque ya este torque, pues lo tengo que multiplicar por RI.
Entonces, aparece, ¿no? Que eso es. Aparece que tengo esto en y tengo al cuadrado. C'est super gentil, merci. Y por la aceleración angular, alfa. Así me queda. Así sale. Alfa no tienes que sumar porque es la aceleración angular del cuerpo rígido. Pues todos tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración. Nadie se puede adelantar ni atrasar. Se deformaría. Entonces, ahora te pregunto, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Momento de inercia. Escucho. Claro. Ahí aparece. Es el momento de inercia respecto del eje de rotación. Es el momento de inercia respecto del eje de rotación. No siempre es el centro de masa, ¿has visto? No siempre es el centro de masa. Es el eje de rotación. O, digamos, momento de inercia respecto por alfa. Entonces ya está todo. Entonces, el torque total que actúa sobre mi sistema es alfa por E. Listo, eso es todo. Merci beaucoup, merci. Y claro, alfa, no te olvides, es la aceleración angular y la aceleración tangencial es alfa por R. No te vas a olvidar. Quizás te puede confundir lo que te voy a escribir, pero es pensando en partículas, ¿no? Que A sub I, A, esto siempre vas a tener a continuación desde el lunes, la aceleración A, ya sabes que es la aceleración tangencial, va a ser pues igual al radio. Si tienes el cilindro va a ser el radio, si tienes la esfera va a ser el radio, no sé, así te lo pondré, por alfa, ¿no? Entonces así vas a tener, generalizando, ¿ya? No sé si te ha ayudado esta partecita. Vas a tener que escribir así, pero ya estás entendiendo que el torque total, la suma de todos los torques, entonces, ¿cómo se escribe esto? Se escribe así nomás. Se escribe torque externo, dice, torque externo, dice, o sea, de todas las fuerzas externas, externo, o sea, la fuerza total externa, el torque es igual al momento de inercia respecto del eje de rotación, porque el momento de inercia no es una constante, depende del eje de rotación y por algo. Entonces, esta es una ecuación que no conocía. Ahora, en dinámica del cuerpo rígido juega un rol muy importante. El torque total de las fuerzas externas es igual a alfa por. ¿Ya? Anotate, copiate, así deducido elementalmente. Y lo que me interesa, que el torque de las fuerzas externas es igual al momento de inercia respecto del eje de rotación por la aceleración angular. Y la aceleración angular está relacionado con la aceleración tangencial por R, que es el radio, el RI que hemos hablado. Este RI que no me quiero complicar, por alfa. Listo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? Ahora voy a salirme y voy a entrar a la presentación y con eso habría terminado mi clase. ¿Está bien mi pizarrita? ¿Está bien, doctor? Sí, ingeniero. ¿Ya? Bueno. Cosas que no puedo hacer, por ejemplo, así también tan bonito en presencial.
virtual se puede, nos lucimos. Ya, ahora voy a salir, salgo, no hay problemas. No, doctor. Es ahora, voy a entrar y ya no voy a salir. Ahora, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Listo, ya. Ahora sí, entonces, el torque total, ¿no?, es I por alfa, ¿viste? Ya te lo he deducido. El torque total, el momento de torsión, es proporcional a la aceleración angular por el momento de inercia. Ese es el torque total. Relaciones que hemos estudiado el día de hoy es justamente esto, ¿no? Una ecuación que me permite estudiar el cuerpo rígido cuando tiene un torque total. Hemos calculado los torques, ¿no?, que es la fuerza por su brazo, es vector, por eso tienen que tener una dirección para saber si es positivo o es negativo, y hemos adoptado que si rota el cuerpo en el sentido de las manecillas contrarias a las del reloj, el torque es positivo, y por eso hemos escrito el torque así. En este caso también es la definición bien importante de torque. Este es el torque, que entender bien. Esta es la fuerza por su brazo. La fuerza por su brazo. Entonces, es el módulo del producto vectorial R por F. Entonces, acá está la regla de la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha que te hablan cuando estás haciendo torques momentos. Este teorema es muy importante en el capítulo que estamos desarrollando, que es el teorema de Steiner. ¿Qué me dice? Me dice, el momento de inercia respecto de tu eje de rotación es el momento de inercia respecto de tu centro de masa más la masa del cuerpo, la distancia entre los ejes paralelos al cuadrado. Ahora, esto también se lo deduce. Podemos decir deducción del teorema de Steiner, deducción del teorema. No nos va a ayudar mucho. ¿Qué nos va a ayudar? Aplicar. Hay que aplicar. Eso sí nos va a ayudar. Aplicar el teorema de este constantemente se aplica en problemas. ¿Listo? Entonces, hemos estudiado muchos conceptos, ya has entendido bien un problema clave, rotación, traslación, te he mostrado cómo tienes que pensar, ¿no? Hay conservación, muchos se rayan, dicen, como si tienen fuerza de rozamiento, ¿cómo hay conservación de la energía? ¿No ves? Ahora ya no, pues. Hay fuerza de rozamiento. Entonces, gracias a la fuerza de rozamiento que ejerce un torque, entonces el cuerpo rota. Si no, no rotaría. Por eso, en superficies lisas, bien lisas, superficies lisas, pongámosle, como dicen, una superficie de hielo, no puedes caminar. Por eso los autos tienen, pues, en sus llantas, tienen orugas. Si fueran lisas las llantas de los coches, no podían rodar. Y por eso las superficies por donde llegan a rodar tienen que ser superficies ásperas. Si no, tienes accidentes. Por eso cuando hay nieve, hay accidentes en la autopista. Empiezan a deslizarse los coches, ¿no? Porque el rodamiento, la rodadura, es gracias a la fuerza de fricción. ¿Has entendido? ¿Alguna pregunta, amigos? Habría terminado mi clase. ¿Te ha gustado?
Sí, doctor. ¿Ya? ¿Te ha gustado? No dicen nada las chicas. ¿Qué voy a decir? Estas chicas no hablan. ¿Qué puedo decir? No hablan las chicas, amigo Marcos Copa. ¿Contigo hablan? No, ingeniero. Tampoco hablan contigo. O sea que nos han puesto ahí en el ropero congelándonos. No hablan ni con el Marcos Copa. Quizás con el Pablo Álvarez. Pablo Álvarez, ¿hablan contigo las chicas? Buenas tardes, ingeniero. No, le comento que nada, igual. Igual, o sea que a vos también te han puesto en el ropero como